tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en vivo, 6 minutos de las 20, 17 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Pipo está recuperándose de un cuadro de influenza. Mañana creo que ya retoma. Bueno, nosotros también estamos, a ver si nos recuperamos. Bueno, va a bajar la temperatura. Estaba mirando recién meteorología. Mañana descenso de la temperatura. El martes también, el miércoles también 5 grados para esta semana, según el pronóstico para estos días. Descenso de la temperatura, así que hay que estar preparados y cuidados con los cuadros de influenza. Hay un montón y todavía hay tiempo, nos decían la semana pasada desde el Ministerio de Salud, la vacunación, hay tiempo todavía para vacunarse, sobre todo los niños. Los niños, ahí está, ingreso de frente frío al final de la jornada, dice meteorología, para el día de hoy, domingo 22, el ambiente predominante será de fresco a cálido y húmedo durante el día con viento soplando del noreste, del cual propiciaría probables precipitaciones y también descenso de la temperatura. Hay que estar atentos entonces para esto, que a partir de esta madrugada vamos a tener descenso de la temperatura. Bueno, les saludamos. Ya está con nosotros Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un gusto para mí estar aquí en este prestigioso programa de Carlos Cruz. Un saludo a la audiencia y gracias por la invitación. Me sumo a los buenos deseos de recuperación a Pipo. Sí, pues ya está recuperándose. Ya está hoy cumple su último día de reposo, mañana ya está. Perfecto, ya está qué firme, bueno. Ya está firme mañana. Excelente. Bueno, a ver, varias cosas, ministro. Tema hambre cero. Tema hambre cero, quiero compartir contigo algo que me comparten desde el sector de las empresas proveedoras. Después yo sé de este decreto lo que van a hacer, creo, reunirse con Miguel Marecos, Miguel Ángel Marecos, del tema del gremio de los directores. Hay algunas cuestiones que yo decía el otro día, yo hacía un comentario sobre esto. Hay empresas privadas que nos están cobrando desde agosto, el año pasado me dijeron. Y cuando yo hago esta observación, es lo que me dicen, poner en la cara así, aclarame después, por favor. Aclarame después. Me decían, vos estás en contra de hambre cero, pero por el amor de Dios, jamás en contra de hambre cero. Lo que confirma esto, que sucede con el sistema con el CIAE, viene a confirmar los ajustes que se están haciendo a un programa demasiado grande y un programa demasiado ambicioso. Entonces, el hecho de que se sigan haciendo esos ajustes es una señal, muy por el contrario de que esto no esté funcionando. El mensaje es que sí está funcionando y que se están haciendo los ajustes para optimizar el programa. Muy por el contrario a los que algunos pretenden instalar de que esto en realidad no está funcionando, al contrario. Y la prueba de que eso está funcionando, más de 1 millón de chicos que están comiendo y reciben comida de calidad todos los días. Bueno, dicho esto, ese tema de que no cobran a las empresas tiene que ver efectivamente porque no se carga en tiempo real los datos en el CIAE. A ver, vamos a ir por partes, Jorge. Sí. Cuando me decís de que hay empresas que desde agosto del año pasado no están cobrando, realmente es cierto en partes, porque casi todas o todas ya han cobrado, pero hay, creo que una de ellas entre tantas que existen, y me refiero a las empresas que fueron adjudicadas por el Ministerio de Desarrollo Social, que cubre el área de Presidente Hayes. Y la empresa distribuidora del Paraguay, que cubre el departamento de Presidente Hayes, es precisamente una de las empresas que todavía no cobró todo lo que es el servicio que hizo en el ejercicio 2024 desde agosto.
Ya llegó a cobrar, creo yo, está cerrando cerca de 10.000 millones, de 17, casi 18.000 millones que le corresponde cobrar. Pero ¿cuál es el problema por lo que ha habido ese atraso de pago? Ese problema no es responsabilidad del MDS, no es responsabilidad del Ministerio de Economía en cuanto a disponibilidad financiera y es responsabilidad de la empresa. ¿Por qué digo esto? El proceso administrativo para el pago por el servicio a las empresas adjudicadas tiene varios pasos. Primer paso, el administrador de contrato, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, le emite una orden de servicio que normalmente lo hacemos en forma quincenal por cada escuela conforme a la cantidad de alumnos que fueron autorizados por sus padres para recibir la comida. Que entre paréntesis, eso no es un elemento determinante para las escuelas del Chaco. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas escuelas de comunidades indígenas y que prácticamente se engloba en un 100% de los inscriptos de los alumnos. En gran medida para el Chaco, para la zona del Chaco y para este caso, presidente Hayes, no hemos sido rígidos en exigir la autorización de los padres. Primero por las razones de algunas cuestiones que entorpecen la tecnología, el tema del acceso. Segundo, porque son comunidades muy vulnerables. Muchos van a la escuela para poder aprovechar la comida que se brinda. Entonces prácticamente trabajamos sobre el 100% del alumnado en el departamento. Emitimos la orden de servicio por la cantidad de alumnos que va a comer. La empresa tiene que hacer una nota de remisión en la cual ahí lleva todos los insumos a cada escuela para entregarle a sus empleados, ¿verdad?, conforme a la cantidad de platos que va a cocinar, que va a producir, que va a elaborar para los niños. Y esa nota de remisión tiene que hacerlo cada 8 o cada 15 días conforme ellos determinan la entrega de los insumos para la elaboración de la comida. Posteriormente, el paso mucho más importante es de que las directoras o directores o encargados de despacho de la institución les debe hacer, por lo menos el año pasado, de agosto a noviembre, le debieron hacer un acta. En el acta debe aparecer el nombre de la escuela, la cantidad de alumnos, la cantidad de raciones recibidas, la firma y el sello. Ese es el documento que certifica que la empresa entregó a la institución la comida. Sin ese documento nosotros no podemos ejecutar el pago, porque es el documento que nos respalda para la ejecución presupuestaria y el pago respectivo. Recibimos nosotros todo ese circuito, la empresa tiene que también presentar el certificado de haber pagado IPS por sus empleados, el certificado de cumplimiento tributario, la factura de compras de la agricultura familiar campesina conforme a las normativas del programa y también de las MIPYME. Cerrado todos esos documentos, se revisa uno a uno y se carga, ¿verdad? Está todo ok, cruzamiento de datos entre todos los documentos, acta de cierre, se hace la solicitud de transferencia presupuestaria, de transferencia presupuestaria, STR, el famoso de la solicitud de transferencia de recursos, ¿verdad?, al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía le transfiere a su cuenta los fondos que corresponden al servicio prestado. Esa acta se debe hacer diariamente, ¿verdad? Puede la empresa hacerlo en forma semanal con su directora o el director a quien le sirve, o puede hacerlo en forma quincenal, pero al mes debe entregar todos esos documentos. Y la empresa a la cual me refiero tuvo inconvenientes de presentación de actas
de recepción de la provisión alimentaria, lo que ha motivado el retraso en los pagos. Porque cuando nosotros nos ponemos a revisar uno a uno esas actas, debemos asegurarnos que están bien hechas. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me respalda ante una auditoría de la Contraloría y ante la ejecución de un presupuesto para el pago, de que sí estoy pagando con documentos que me respaldan a mí, ¿verdad? Si hay un acta que tiene un error, si hay un acta que está enmendada, si hay un acta que no tiene los datos concretos, nosotros le decimos a la empresa, mira, esta acta no está completa, tenés que volver a cambiar. Y vos imaginate, por la cantidad inmensa de escuelas, la cantidad de alumnos, todo eso, todos los días hacer un acta es tremendamente tedioso, complicado y tenés que andar detrás de las directoras y directores. Por eso es que nosotros, a partir de este año, porque también a nosotros nos complicó el proceso administrativo en papeles, cantidad impresionante de biblioratos de los más de 1039 instituciones que le corresponde al MDS, imagínate. Tuvimos que armar un equipo de 15 personas por lote que esté controlando y cargando. Una vez que se controla y se carga, pasa a un equipo otra vez de controles y control y seguimiento. Y una vez que está todo ok, ahí se le da el visto bueno para que se pueda procesar los pagos. Pues nosotros también tenemos que protegernos, tenemos que respaldarnos, ¿verdad? Y la solución definitiva a este problema, de este proceso burocrático, administrativo, tedioso, entendido y con miles de papeles, es el Sistema Integrado de Alimentación Escolar, el SIAE, la plataforma digital donde están interlazados todas las instituciones. Ahí está interlazado el administrador de contratos, los gobernadores y el MDS. Está el MEC, la piedra fundamental de todo, Ministerio de Educación y Ciencia, porque es el alumnado de ellos los que están comiendo, ¿verdad? Con su RUE, su registro único de estudiantes, que es una plataforma digital propio del MEC que viene utilizándolo siempre, ¿verdad? Para hacer las inscripciones, para aprender a hacer las inscripciones y hacer el control de asistencia de los docentes y el control de asistencia de los alumnos. Y se le agregó un componente donde ellos tienen que, con su usuario a través del RUE, cargar las actas de la recepción de la alimentación, ¿verdad? La recepción de la alimentación por parte de la empresa por la cantidad de alumnos que ellos tienen. También dentro del CIAE está la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, donde todos los proveedores del Estado tienen un usuario que accede a la página, al sistema digital de la DNSP, y tienen una identidad propia ellos dentro de la plataforma de la DNSP. Ahí ellos cargan su nota de remisión, la lista de insumos que proveen a las instituciones. Ahí ellos tienen que cargar sus facturas de compra de la agricultura familiar, sus facturas de compra de las MIPYMES, su pago de IPS por empleados y su certificado de cumplimiento tributario. Ahí controla el Ministerio de Agricultura y Ganadería, controla también dentro del CIAE qué volumen se ha comprado y qué producto se ha comprado en la agricultura familiar. Lo mismo el MIPYME. Por eso el MIC y el MAC están dentro del CIAE. Y la DNSP, como ya dije, y así son 6 o 7. Por supuesto el MITIC como un órgano contralor de la plataforma digital, ¿verdad? Entonces el proceso es el siguiente. Nosotros digitalmente, los administradores de contratos, emitimos las órdenes de servicio digitalmente. En el CIAE cargamos. Ahí entra la empresa a través de su usuario de la DNSP, registra. En tal escuela hay que llevar para tantos alumnos la comida, ¿verdad? Luego hay otro circuito donde el RUE se cruza, ¿verdad? Dentro del sistema digital la cantidad de alumnos que comió en la escuela con la cantidad de alumnos autorizados y la orden de servicio por esa cantidad de alumnos que tienen que recibir. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que tuvimos? Es normal, bien lo dijiste vos al principio, ¿verdad? La ley, tanto la ley como el decreto reglamentario de hambre cero establece en forma obligatoria el uso del CIAE, y hay una resolución, la número 142 del Ministerio de Educación y Ciencia, que también obliga a los directores de las instituciones a la carga en el RUE de la cantidad del reporte de recepción de raciones, ¿verdad?
Y bueno, de hecho, como cualquier sistema tecnológico ha tenido algunos inconvenientes al principio que se fue ajustando, se va ajustando, funciona. Hay administradores de contratos que están pagando a través del CIAE, nosotros del MDS estamos haciendo lo mismo a través del CIAE. Pero uno de los cuellos de botella con el cual nos encontramos es de que solamente en nuestro caso, solo en nuestro caso el MDS, 58% nomás tenemos reportado de recepción de raciones por parte de las directoras, directores y encargados de despacho. ¿Por qué eso? El 42% de lo que nos compete al MDS no tiene cargado, ¿verdad?, la recepción. ¿Por qué? Bueno, algunos argumentan que no tienen señal de internet. Escuché eso. ¿Verdad? ¿Escuchaste eso? Nosotros tenemos identificados 300, creo que son 370 más o menos escuelas, según reporte del MEC, que no tienen acceso directo a internet, ¿verdad? En consecuencia, el MEC había sacado la resolución, esta que mencioné, la 142, en que específicamente a aquellas 300 y pico que no tienen acceso a internet, se les da un plazo de 15 días para que puedan cargar sus reportes de recepción, ¿verdad? Ellos van. De hecho, no es solamente la carga de recepción de alimentación, es la asistencia de los docentes, es la asistencia de los alumnos. Se les da la opción de ir hasta la dirección departamental, ¿verdad?, una vez a la semana o 2 veces a la semana, y pueden hacer sus cargas. O sea, en ese sentido no hay inconveniente, porque el propio MEC les dijo a ustedes que no pueden todavía acceder a internet, tienen 15 días de tiempo para hacerlo entonces 2 veces al mes pueden hacer para que se pueda cerrar el proceso. No hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Tenemos más de 7.000 instituciones que reciben la alimentación escolar. Y estamos hablando de 370 que no tienen internet. ¿Qué pasa con esas 6.300 más o menos, o 6.400 más o menos, que tienen internet y que no cargan? Algún problema pueden haber, pero nosotros, los administradores de contrato como las gobernaciones, nos dicen: no se carga, no se cierra. Se produce el retraso en el pago a las empresas. Empiezan las empresas a reclamar, a protestar. No se nos paga, con justa razón. Entonces, tuvimos nosotros que tomar una decisión en la última reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar, del cual es miembro pleno el Ministerio de Educación y Ciencias, para sacar una resolución. Esta resolución, la número 43, dice, por la cual se dispone la suspensión temporal del servicio de alimentación escolar a instituciones educativas del programa de alimentación escolar hambre cero en las escuelas que hayan omitido injustificadamente la carga de reporte de recepción de raciones. Si una directora se comunicó con su administrador de contrato y le dice: no puedo porque se me bloquea, o porque me equivoqué, o porque no tengo internet, o porque necesito que me instruyan porque no estoy entendiendo, pues eso se tolera y se le asiste para que eso realmente se haga, ese cierre respectivo. Hay personas que de repente nosotros tenemos, por ejemplo, en un reporte que nos pasaron del propio MEC, tenemos un reporte de que hay, desde el año pasado, desde este año, 397 instituciones no cargaron ni una sola vez, no cargaron. Por departamento tenemos. Por departamento. En Central tenemos 6 escuelas, 3 de ITA y 3 de Limpio. Nunca cargaron. Nunca cargaron. ¿Y las empresas no cobraron? ¿Cómo? ¿Las empresas no cobraron entonces? Lógicamente, no está cerrado el circuito para que las empresas cobren, ¿verdad? Por decir, por ejemplo, en Presidente Hayes tenemos 36 escuelas que nunca cargaron su reporte. Entonces, ¿qué nosotros entendemos acá? Que evidentemente hay una falta de comunicación, hay una falta de capacitación, hay una falta probablemente de técnica, hay algún impedimento o hay una falta de voluntad.
Entonces, nos vemos obligados para proteger el programa, para pagarle al proveedor, porque nosotros le exigimos calidad, cantidad, en tiempo y forma, de que nosotros tengamos que sacar esta resolución persuasiva y pedirle al Ministerio de Educación y Ciencia que les haga llegar a sus directores de instituciones esta resolución y les diga, carguen o avísennos cuál es el problema para que podamos solucionar. Nosotros no queremos, ni por supuesto no está hoy cortada la provisión de la alimentación escolar en ninguna escuela del país. Esto va a ser responsabilidad del administrador de contrato, esta resolución. Si yo, administrador de contrato, tengo una escuela en el área metropolitana, ya sea Central o Asunción, porque no me van a poder decir que no tienen internet para justificarse si no lo cargan. Yo voy a cortar la provisión de la alimentación escolar hasta que me carguen y me regularicen su responsabilidad. Porque de lo contrario yo no voy a poder pagarle a la empresa. ¿Y cómo yo voy a exigirle a la empresa que no le está pagando a su empleado, que no le está pagando a su proveedor de agricultura familiar, a su proveedor de MIPYME, que no le está pagando su IPS a sus empleados? ¿Cómo yo le voy a exigir que pongan calidad en la escuela con la comida? O sea, son cuestiones que venimos hablando y que debemos ajustarlo, pero que necesitamos sentido de pertenencia y una cooperación mutua para que esto prospere. Y yo, Jorge, discúlpame, pero te voy a decir una cosa. Antes ayer y ayer, más allá de la presión, de la tensión, de la preocupación y del deseo de que esto tenga, éxitos, ¿verdad? Me puse contento porque muchos medios, muchos periodistas y muchos quienes nos tirotearon a mansalva contra Hambre Cero de que no iba a funcionar, de que esto era un fracaso, se preocuparon porque salió una resolución que dice por la cual se dispone la suspensión temporal. Muchísimos me llamaron y me dijeron, ¿por qué se va a suspender? Esto le está beneficiando al país, esto le viene bien a los chicos, a la economía del país, me decían, ¿verdad? Me puse feliz por ese lado, porque evidentemente la gente empieza a valorar la importancia de la alimentación. Y esta es una cuestión de un dinamismo permanente, porque hay que revisar el servicio, hay que revisar el proceso administrativo, hay que tener un sistema tecnológico para poder aplicar. Imposible pretender hacerlo esto en forma manual y estás expuesto a que puedas cometer errores por alguna adulteración o lo que sea. ¿Y quién es el que paga? El administrador de contrato. Mañana es el que va a ser procesado si es que no respalda su ejecución presupuestaria. Y teniendo en cuenta esta resolución que hace referencia a la suspensión, si es que no se cargan los datos, ¿quién asume allí la responsabilidad ante la comunidad? ¿El director o la directora ante la comunidad educativa? Bueno, de hecho que aquí se habla de que le da días de plazo a las directoras para que lo hagan. Y esta resolución lo tiene que aplicar el administrador de contrato. El gobernador de X departamento, cuando encuentra el problema de que no hay el cierre del proceso para los pagos respectivos, porque nadie ha dicho tengo problema para cargar, vengan a ayudarme, entonces él tiene que aplicar esto. Es su responsabilidad que aplique esto. Inclusive le ponemos acá en un párrafo de que la suspensión de la provisión del servicio de alimentación escolar será comunicada a la institución afectada con antelación por parte del administrador de contrato a los efectos de que la comunidad educativa se dé por enterada, ¿verdad? O sea, yo, administrador de contrato, le tengo que llamar a la directora de la escuela ya del último confín a decirle, mira, no me estás cargando, yo necesito que me haga eso, pues si vos no me haces eso, yo no puedo cerrar el circuito para el pago. Y bueno, y yo voy a tener que aplicar la resolución 43 del CONAE y suspenderte la provisión. Pero te pido por favor que me avise cuál es el problema y vamos a irnos a ayudarte para que se cargue esto y no suceda esa suspensión en la provisión. Qué raro es, ¿verdad? O sea, ¿por qué un director o una directora no cargaría? Yo podría entender el tema de la conectividad, pero pasaste el dato de las 6.000, casi 7.000 instituciones educativas, 300 sí. no tendrían.
Pero eso no hace el 47 o 48% que mencionaste recién Sí. de no carga de datos. Sí. Pero más allá de las explicaciones que cada uno tendría, ¿verdad? No es una especie de boicot por parte de los directores que... Yo no quiero polemizar, Sí. Jorge, porque siempre dije que nuestros mejores aliados para el éxito del Sí. programa son los directores de Y las la instituciones. Contraloría reconoció eso, entre paréntesis, cuando Por me tocó hablar supuesto, con el por jefe de supuesto. gabinete de la Contraloría. Y mira, la reconoció eso. Contraloría en todas las Sí. intervenciones que hicieron, lo primero que decían era, no se está cargando los datos en el CIAE, decía, en todas las observaciones que hacían, ¿verdad? Y yo tengo que decirte, yo no quiero entrar a confrontar en esta situación, pero sí persuadir de la importancia y hablar de algo que siempre digo, Jorge, y a todos los que nos están viendo. El programa de alimentación escolar es propiedad del Ministerio de Educación y Ciencia. Es un patrimonio del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los niños, los alumnos. ¿Y de qué comunidad dependen esos niños, esos alumnos? De la comunidad educativa. ¿Y cuál es, a la comunidad educativa de quién depende? De la directora, del supervisor, del jefe de departamento y de las autoridades. O sea, nosotros somos simples administradores, ejecutores del programa y debemos también, como CONAE, proteger nuestro programa, salir a defender, demostrar las debilidades que exista, asumir las responsabilidades y bueno, mirar para adelante con tal de que esto funcione. Porque yo, Jorge, te digo, hoy nos vamos al interior del país y madres de familia con lágrimas en los ojos te dicen que mi hijo está feliz. Sí. Hoy en día yo no lo obligo a que vaya a la escuela, él de por sí se va a la escuela. Yo estoy teniendo un ahorro en mis ingresos porque tengo 4 hijos y los 4 comen en la escuela, te dicen. Lo mejor que se pudo haber dicho en el interior del país. Probablemente en el área metropolitana el pensamiento es diferente, ¿verdad? Pero allá en el interior, muchos, los intendentes. Yo estuve esta semana que pasó, estuve en Itacuá, en Paso Barreto. Los 2 intendentes de otro signo político, nos fuimos a instalar el sistema de protección social, las mesas de protección social. Ahora esta semana se hacen los planes de acciones territoriales de esos 2 distritos. Lo primero que destacaron los intendentes es el tema de hambre cero. Lo primero que dijeron, celebramos y agradecemos al gobierno porque realmente con hambre cero hoy en día muchísimos niños están acudiendo a la escuela. Si nosotros el año pasado nuestra proyección era para 980,000 niños y hoy tenemos cerca de 1.040.000 niños y el propio ministro de Educación, mi colega muy querido Luis Fernando decía, aumentó la comunidad educativa. Hubo migraciones de escuelas subvencionadas a escuelas públicas, hubo niños de que han dejado el 6º grado y regresaron para retomar el 7º, el 8º y el 9º, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto que realmente es maravilloso. Y niños que están viniendo de la Argentina a estudiar acá, también matriculados del Claro. país que vinieron acá. Y vamos a cerrar el año, datos del Ministerio de Educación, con el aumento más de 57,000 nuevos matriculados a lo que nos había dado en años. Sí, Y eso menciona, País Ramírez, tiene que ver con hambre cero. Eso yo creo que no hay dudas, pero a mí me sigue llamando la atención esta desidia, por llamarlo de alguna manera, por parte de estos directores. Tenemos un antecedente reciente, lo de Roca Alonso. claro. Lo de Roca Alonso es un antecedente bastante expuesto, mediatizado, por cierto, y de que ahí hubo una serie de hechos que hoy ya podemos concluir, objetivamente hablando, de que eso fue un montaje. Entonces, teniendo estos datos, a mí me sigue preocupando, ¿será que, porque vos sabés que también sos político, sabés que esto genera cierto recelo de sectores de la oposición que temen el éxito de hambre cero? ¿Por qué? El éxito de hambre cero le posiciona al gobierno de Colorado. Claro. Esa es una realidad, al gobierno de Peña y al gobierno de Colorado, Sí. como un programa social recontra, hiper ambicioso en esta era democrática que se ha posicionado. Entonces, la lógica de nuestra oposición es construir capital político sobre la desgracia del gobierno de turno.
Entonces esto le viene de contramano. Por eso más te digo yo, a mí me sigue haciendo ruido eso de que los directores no quieran cargar. Gesaray no creo. Un programa recontra, hiper importante, ya demostrado, y que ellos no le den esa importancia, me parece que hay otras cuestiones. Esto es una pausa cortita, ¿te parece, ministro? Con gusto. Pausa cortita. Ministro, ya explicaste el tema del CIAE. Hay otra cuestión que... hay un factor que no se puede desconocer, estos conflictos bélicos, estas tensiones internacionales, lo que veíamos ayer, Estados Unidos, Irán, guerras, cuestiones geopolíticas afectan, me dicen acá, a las regiones productoras de petróleo, gas, por ejemplo, Ucrania, Medio Oriente, y tienen un impacto directo en el precio del combustible, en el precio del gas. Y esto a su vez genera un efecto en cadena en los costos logísticos de producción, lo que repercute en la mayoría de los sectores, incluyendo la alimentación. Y a esto se suman factores internos en cada país, como inflación, suba de salario mínimo, acuerdos sindicales, que también repercuten en los costos de operación. Es una realidad, digo, del sector privado que me parece como nunca antes, hoy, se dan cuenta de que hay un control anteriormente sin hacer juicio de valor, pero estábamos flojos de controles. Por eso, así pues funciona esto. La corrupción se da a medida que funciona el sistema de control. No hay sistema de control, cada uno anda por su cabeza. Hay sistema de control, eso te obliga a tanto el sector público como el sector privado, ¿no? ¿Esto cómo se mide, estas variaciones? ¿Tienen en cuenta ustedes o ya cuando se firmó el contrato, este contrato de 2 años, tengo entendido, con las empresas proveedoras, ya se tuvo que haber promediado estas variaciones por efectos geopolíticos, económicos, etcétera, etcétera? Cuando se hizo el cálculo estimativo de los precios estandarizados de el almuerzo escolar, la merienda, la leche y todos sus componentes, se hizo un cálculo de alto nivel profesional donde intervinieron personas que manejan datos muy, digamos, veraces y actualizados. Estuvieron gente participando del BCP, inclusive, del Banco Central del Paraguay, porque son los que manejan el índice de precio al consumidor, el tema de la inflación, el tema digamos, de la periodicidad de los productos de la agricultura familiar y todo lo que hace relación a la logística por distancia, porque nosotros cuando establecimos los pliegos de bases y condiciones, incluso se estudió los lotes para los llamados por parte de cada administrador de contrato, que fue consensuado con cada uno de los administradores de contrato, que son los gobernadores, ¿verdad? De manera que un lote esté, digamos, uno cerca de otro y no tener que cruzar una distancia larga a los efectos de que se pueda prevenir lo que hace relación al sistema de transporte, a la logística misma. Todo eso se previó, ¿verdad? Todo eso se previó y se estableció un precio realmente acorde a lo que se creyó en ese momento estaba establecido y con algún agregado previniendo ciertos componentes, ¿verdad? Por supuesto que todos estos hechos que mencionás, Jorge, tienen un impacto económico y generan una, digamos, una situación, digamos, de variación de precios y variación de costos, ¿verdad? Yo no descarto la posibilidad de que ese equipo técnico sea convocado próximamente para evaluar el tema de los precios que se ha contratado. Probablemente también las empresas, cuando llegue un momento, van a empezar a hacer saber sus, digamos, sus diferencias de costos y de utilidades, ¿verdad? Y seguro hemos de convocar al equipo y conjuntamente se estudiará
todos los componentes que hacen, las variables que hacen el establecimiento de los precios. Y bueno, sí, evidentemente hay cuestiones que impactan fuertemente. Claro que es una cuestión que probablemente se debe considerar, porque siempre hemos hablado y están en las normativas, en los pliegos de bases y condiciones, en los contratos, en los lineamientos, en todas las normativas que hacen relación al programa, está siempre, digamos, el aspecto principal y prioritario, que es la calidad. Y hay que entender que el menú fue establecido por el INAM, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, una dependencia del Ministerio de Salud Pública, que ha establecido los estándares de, digamos, de requerimiento que debe tener la alimentación de los niños en lo que hace relación a proteínas, calorías, todos los componentes, ¿verdad? Entonces, no puedo yo de ninguna manera decirte hoy tenemos que revisar ahora los precios. Pero cuando llegue el momento en que evidentemente se sienta que haya un impacto que pueda perjudicar la sobrevivencia, la calidad, la cantidad y el cumplimiento del contrato, por supuesto que lo debemos hacer. Volviendo al tema anterior, ¿qué dice el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas? Yo llegué a hablar en una o dos ocasiones con el señor Miguel Mareco, que es el presidente del Sindicato de Directores, ¿verdad? Él manifestó su preocupación porque se interpretó al principio de que esto era una medida que iba a ser aplicada de forma inmediata, que es la suspensión temporal, la suspensión del servicio en la provisión de la alimentación, ¿verdad? Y muchos interpretaron así. No sé si interpretaron a propósito o le quisieron dar nomás digamos, el sentido, ¿verdad? Por eso es que muchos dijeron, ¿cómo van a suspender? No puede ser que suspendan. Hoy por fin que están comiendo los chicos, van a suspender, pero qué vergüenza, ¿verdad? Salimos a aclarar que de ninguna manera no se va a suspender, que esto tiene un proceso, que lo que queremos es acordar. En función a eso, el ministro de Educación ha convocado para una reunión mañana a las 10 de la mañana en el Ministerio de Educación, donde va a estar a pedido mismo del sindicato de directores, donde vamos a estar nosotros también y vamos a dialogar ahí. Un director, no le quiero mandar al frente, me pasa esta observación, ¿te puedo leer? Por supuesto. Dice, la carga de las raciones diarias en el sistema para los directores es muy excesiva, dicen ellos. ¿Es qué? Es muy excesiva la carga de datos. Yo te leo exactamente lo que me pone, no estoy haciendo ningún juicio de valor. Sí. Ya que por cada servicio, desayuno tiene que hacer la carga por nivel inicial, nivel medio, nivel secundario, 3 veces procesa un servicio. Almuerzo tiene que hacer la carga por nivel inicial, nivel medio, nivel secundario, 3 veces procesa un servicio. Merienda, la misma historia, tiene que hacer carga por nivel. En total, 9 veces debe entrar un director para confirmar el servicio diario. El internet en algunos casos no tiene la velocidad necesaria para poder agilizar la carga, lo cual demora bastante para hacerlo por día. En una semana carga 45 veces, en un mes carga 180 veces. Se puede simplificar estos procesos, ya que los directores tienen otras funciones administrativas que deben realizar por parte del ministerio. En síntesis, es excesivo las cargas que tienen que hacer. Es lo que me dicen. Mira, todo es posible, sí. Jorge, todo es posible y estamos abiertos a buscar la mejor manera posible de que se pueda cumplir ese proceso, ¿verdad? Es probable que realmente les absorba tiempo y que sea, digamos, por niveles y la cantidad de cargas como los sea otros excesiva, pueden, sea como excesiva, ese 57% puede y el otro no, sea no puede. excesiva, pero también hay que entender a lo mejor esas instituciones grandes que tienen 1.500, 1.600 alumnos, todo eso tal vez, ¿verdad? Es cuestión de estudiarlo, ¿verdad? Pero quiero nomás decir lo siguiente, que las normativas del programa de alimentación escolar Hambre Cero establece el pago por raciones servidas. No establece el pago por el número total de alumnos inscriptos. Primero se reconoce la cantidad de alumnos cuyos padres autorizaron a través del RUE para que sus chicos coman. Eso es
digamos, una cuestión determinante, ¿verdad? Y después se hace las actas de recepción por plato servido. Es decir, si la empresa, si la orden de servicio que recibió la empresa es para 100 alumnos, pero comieron 80 nada más, esa directora tiene que reportar por 80, porque es 80 la cantidad de platos servidos y es por 80 lo que se tiene que pagar, ¿verdad? Porque si no, corremos el riesgo que se produzca un despilfarro de dinero, un desperdicio de comida, una serie de aspectos que pueda después perjudicar al programa. Porque ¿qué es lo que venimos haciendo nosotros? Y eso siempre les pedimos a los compañeros gobernadores que son administradores de contratos, una permanente evaluación y monitoreo, porque ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro deseo y nuestro propósito, nuestro objetivo? Ampliar la cobertura. Si hoy llegamos hasta el 9º grado, nuestro propósito es ir viendo para llegar a la media, ¿verdad? Ir llegando para llegar a la media, para lo cual necesitamos hacer una buena administración de los recursos. Por eso es que insistimos en el CIAE, porque el CIAE para nosotros es transparencia, eficiencia, celeridad en el proceso. Sí. Probablemente podemos estudiar esos aspectos para ver cómo se puede, digamos, simplificar y agilizar. Pero no podemos salir de las normativas que ya están establecidas. Dos cositas cortitas para ir cerrando. ¿Qué tal fue la reunión con los gremios que tuvieron ustedes, de los proveedores? Realmente esta semana que pasó, creo que fue el jueves, tuvimos una reunión con el gremio de alimentación escolar del Paraguay. Se fueron como, creo que 10 representantes de diferentes empresas, ¿verdad? Ellos llevaron preocupaciones e inquietudes también con relación al CIAE. Por ejemplo, llevaron una inquietud diciendo de que para ellos es muy complicado acceder a las órdenes de servicio a través de la página de la plataforma digital de la DNCP, ¿verdad? Entonces, eso nos comprometimos ver con la DNCP cómo podemos agilizar, ¿verdad? Lógicamente también se habló de este tema de la falta digamos, de voluntad por parte de las directoras para la carga y el cierre. También nos hablaron del tema de las cargas de facturas de las compras de agricultura familiar. Aspectos así que hacen relación al funcionamiento del CIAE, pero que yo en particular les agradecí y celebré la posición de ellos en que fueron conscientes de que realmente el CIAE es la única solución para que esto pueda tener un rápido proceso como a ellos les interesa y lógicamente también a nosotros. ¿Tema adultos mayores? ¿Mañana hay algún anuncio en particular? Sí, tema adultos mayores, mañana se hace el pago de aquellos pensionados y vamos a incluir, es decir, ya están incluidos, ya están inclusive con cuentas habilitadas en el Banco Nacional de Fomento, cerca de 6.000 adultos mayores, nuevas inclusiones de la edad de 74 años. ¿Verdad? Así es que también van a ser incluidos un número interesante de indígenas que cumplieron 55 años, también de personas con discapacidad de 60 años certificadas por CENADI. Así es que adultos mayores sigue en su esquema establecido por la ley, inclusión automática por eso criterio de la edad. ¿Cómo es? Inscripción automática. Sí. Porque vi la semana pasada un senador de la oposición. Dice, a mi madre le escribieron, esto es una vergüenza, alguien va a cobrar por ella. Y le respondió, no sé quién, el CM del ministerio, le digo, estimado señor senador, no sé si usted sabe que hay una ley que establece que la inscripción es automática. Claro. No, inscripción automática, cuando cumple todos los requisitos establecidos por la ley, ingresa. Y si no quiere recibir... Y si no quiere, comunica, se le excluye. Se le bloquea la cuenta sin ningún problema. Eso de que alguien va a cobrar luego, no hay que ni pensar, ¿verdad? ¿Por qué te voy a decir, Jorge? Porque nosotros cruzamos la base de datos, identificaciones, cruzamos con la base de datos de salud pública por el tema del certificado de defunción, con registro civil para el tema de acta de defunción, con SINAR, Sistema Integrado de Recursos Humanos, con la justicia electoral y con IPS. Y ahí se va sacando los potenciales beneficiarios. Se le manda al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía vuelve otra vez a hacer ese cruzamiento, le ordena al Banco de Fomento para que haga esa lista, le transfiere los recursos de Economía al Banco de Fomento, el Banco de Fomento abre la cuenta de cada uno y se comunica. ¿Qué pasa cuando un adulto mayor no cobra durante 2 meses?
La ley, el decreto establece a los 2 meses si no tiene movimiento su cuenta, si no fue a cobrar el primer mes, si no fue a cobrar el segundo mes, se le bloquea la cuenta. La pensión es mensual, se supone que necesita, Sí. ¿verdad? Entonces se bloquea la cuenta. Y hoy me adelanto también a informar que vamos a bloquear un poco más de 10.000 cuentas de personas que no han tenido movimiento por 60 días. Pero ellos van a poder recurrir por WhatsApp, por teléfono, a justificarse, llenar digitalmente, inclusive Y se les una incluye solicitud, otra. se les reincorpora y se les paga en forma retroactiva. Y no hay eso de que hoy viene, uy, que ahí se acuerda un monguén, te imagina. Te cuento una novedad más. Estamos trabajando porque necesitamos, para darle una garantía al programa, a la vigencia del programa de adulto mayor, trabajando sobre un diseño para hacer también fe de vida, tipo como lo hizo IPS, como lo hizo Caja Fiscal. Va a llegar un momento en que vamos a exigir fe de vida y para sanear un poco, porque lamentablemente hace poco encontramos 2 o 3 casos que estaban cobrando de personas ya fallecidas que remitimos al Ministerio Público y están en etapa de investigación ahora. Sistema biométrico. Él tiene que usar. Ese es lo ideal. Ese Sí. es hoy lo más efectivo. Estamos en eso. Usan los Estamos. bancos, usan Sí. efectividad. Gracias, ministro, por Al su tiempo. contrario, a vos, Jorge, un saludo a la audiencia y estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros el diputado liberal Rodrigo Blanco hablando de la ley MAFE, y en el tercer bloque César Ruiz Díaz, presidente de la CETRAPAM, y el ingeniero Andrés Mallada, consultor en ingeniería de transporte. El tema de transporte público también vamos a hablar. Y la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto de ley que crea el registro de personas desaparecidas y a su vez va a establecer un sistema de alerta MAFE. Esta es una iniciativa del diputado liberal Rodrigo Blanco, quien está con nosotros, y le agradecemos su presencia esta noche. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jorge. Un placer estar en tu programa. Un saludo a toda la audiencia, a quienes nos están acompañando. Y realmente contento de poder tener la posibilidad un poco de debatir este tema. Un Sí. tema una realidad que hoy que afecta, digamos, a la sociedad paraguaya, el tema de las desapariciones de paraguayos y paraguayas que se viene dando ya en escalas muy preocupantes y que motivó un poco la iniciativa que tuvimos en la Cámara de Diputados, que ya ha sido aprobada, ya está en manos del Senado y que esperamos que tenga pronto tratamiento porque, bueno, lastimosamente fuimos partícipes de hechos que conmovieron precisamente con estos casos de María Fernanda y otros casos que en realidad son mucho más profundos y son cifras mucho más alarmantes, Jorge. Así que contento de poder debatir contigo este tema y poder visibilizarlo. A mí me gustó esta observación. La semana pasada me tocó hablar con el ministro Enrique Riera, más allá de las diferencias políticas, digamos, que eventualmente puedan tener, vos sos un partido, él es el otro. Él dice, no importa de quién venga, el proyecto para nosotros nos parece interesante y nosotros tenemos que acompañar, haciendo puntualmente referencia al proyecto, la ley MAFE, que ya tiene media sanción Cámara de Diputados. Y ese me parece un aspecto de maduración política muy interesante, ¿verdad? Porque este es un problema que no te puede dejar o mantener indiferente lo que sucedió, y hay hechos estadísticos demasiado grandes e importantes que obliga a que ustedes reaccionen y se tomen en serio este tema, diputado. Totalmente, Jorge, y de hecho celebramos desde la Cámara de Diputados que hoy el Ejecutivo esté tomando conciencia un poco de la necesidad de esta herramienta, de la necesidad de esta ley. Este es un tema que ya lo debatió la Cámara de Diputados el año pasado, lo debatió a profundidad con todas las, digamos, con los sectores involucrados, con los sectores afectados. Hoy incluso ya tenemos una asociación de familias desaparecidas en el Paraguay, organizada, que aglutina, en este caso, a más de 30.000 familias, que son los números más o menos de personas que han desaparecido y de los cuales no se ha tenido información de qué pasó con qué pasó con esas personas, cuál fue el destino final, qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Y en ese marco, la Cámara de Diputados, habíamos presentado el año pasado, lastimosamente, la Cámara de Senadores
tomó la decisión política de rechazar ese proyecto y lo hemos vuelto a presentar. Eso facilitó mucho que podamos aprobarla ya en tiempo récord porque ya habíamos debatido a profundidad, ¿verdad? En aquella ocasión ya se había aprobado por unanimidad, ahora de vuelto fue aprobada por unanimidad y, como te decía, celebrando la noticia de que la Cámara de Senadores y el Ejecutivo han tomado nota de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque realmente, Jorge, lo que ocurre es preocupante. Es una realidad que como sociedad tenemos que involucrarnos todos y saber un poco qué es lo que está pasando, por qué están desapareciendo las personas, por qué la mayoría de las personas que no regresan a su hogar, en este caso, de las denuncias que son, digamos, arrimadas al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, por qué hay una franja mayoritaria de alrededor del 70% que corresponde a niños, niñas y adolescentes de entre 11 y 17 años. Por supuesto, el 100% todos tienen la misma importancia, pero lo que tenemos que entender es que tal vez hay un trasfondo social que preocupante, que puede responder a otros factores y en los que el Estado para eso necesita la ley. Por un lado, para dar las herramientas necesarias a las familias afectadas a que tengan una hoja de ruta de qué hacer en estos casos, a quién recurrir, dónde denunciar, cuál es el procedimiento, porque a lo largo de todos estos años tenemos miles de familias que se pasan deambulando institución por institución en búsqueda de alguna respuesta concreta con respecto a ese ser querido que ya no llegó a su hogar de la noche a la mañana, ¿verdad? Tenemos testimonios muy crudos, muy fuertes, ¿verdad? Y estas son familias, Jorge, que a partir de ese día quedan en suspenso, quedan en pausa, literalmente, y eso nos manifiestan los familiares porque viven todos los días esperando alguna respuesta de qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, planteamos esta iniciativa, fue aprobada en Cámara de Diputados, con eso tenemos ya, se establece crear un registro, lo cual va a permitir establecer un seguimiento mucho más, digamos, concreto y con estadísticas, digamos, que puedan ir reflejando un poco qué es lo que está ocurriendo. A partir de ahí se establece y se autoriza en esa ley que las instituciones como la Policía Nacional y en este caso el Ministerio Público, puedan darle un trámite inmediato a la denuncia, porque lo que recogimos de la experiencia internacional... Que se llegaba tarde acá. ¿Cómo? El problema que teníamos acá es que llegábamos tarde, las instituciones Que llegamos llegaban tarde, que las familias hacen la denuncia y le dicen, no, tenés que esperar 24 horas, no, tenemos que ver si es que no será que a lo mejor se fue nomás con el novio, con la noviecita, a lo mejor no llegará y todavía no se recuperó de la farra con los amigos o lo que fuera, ¿verdad? Pero uno mira esas estadísticas y entiende claramente que hay cuestiones que hay que investigarlas y el Estado tiene que hacer ese trabajo, por un lado, para darle respuesta a estas familias y por otro lado, para investigar y determinar qué está ocurriendo, por qué estas franjas de desapariciones que son números importantes, Jorge. O sea, hoy al 2025 tenemos aproximadamente 1000 denuncias y en las estadísticas que son las mismas de años anteriores, porque totalizando, digamos, un ciclo anual, hay un promedio de 2.500 a 3.000, digamos, denuncias de personas desaparecidas. Hay un 50% que ya no regresa, y en esa franja del 50% es que tenemos estas estadísticas muy preocupantes, ¿verdad? Entonces, hay una realidad a nivel mundial con respecto a estos casos y respecto al tratamiento que se da desde el crimen organizado, trata de personas, abuso sexual infantil, tráfico de órganos, y eso puede estar ocurriendo en el Paraguay, Jorge. Ojalá no sea así. Ojalá que no. Pero respuestas no hay y no hay una investigación al respecto en concreto por parte de la policía porque no tiene la infraestructura. El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, hoy es un departamento que fue creado hace 5 años, tiene 20, digamos, personales a cargo, y en realidad hoy, viendo lo que está ocurriendo, hay que darle infraestructura y hay que darle las herramientas necesarias para que puedan abordar esta problemática, en la que con la ley habilitamos que a partir de la denuncia se pueda activar inmediatamente el protocolo de búsqueda
Lógicamente eso depende de caso por caso, eso se recoge ahí en la denuncia de acuerdo a... y a partir de allí activar la implementación de un sistema de alarmas, que es lo que se utiliza a nivel internacional y que nos enseñaban eso en las audiencias del año pasado, que tiene, por un lado, arroja estadísticas de que permite primero a la sociedad involucrarse en el caso y aportan a través, porque hablamos de mensajes masivos que se envían a través de las telefónicas, medios de comunicación, se involucra toda la sociedad a través del sector público y privado, y la tasa y las probabilidades de recuperar o de encontrar a esa persona son, digamos, mayores dentro de esas 24 horas, que son las horas críticas. Por eso necesitamos esta ley, necesitamos implementar el sistema de alarmas para el caso de desapariciones, sobre todo si se trata de desapariciones forzosas, y también no forzosas, porque hay casos de personas que tienen alguna cuestión, alguna enfermedad mental o lo que fuera, se extravían, ya no vuelven a sus hogares, y las familias realmente pasan un quebranto enorme en esos casos, porque ese ser querido no regresa a su hogar, digamos, por tiempos prolongados de ausencia, ¿verdad? Ahí Entonces, tenés el caso, no hace mucho, de Mariano Roca Alonso, este chico con autismo, que Sí. la mamá hacía el reclamo de que ella no tuvo una respuesta inmediata y el Sí. chico salió, se subió en una de las plataformas. Sí. Entonces, ese tenés otro ejemplo puntual. Si tenemos la herramienta de la activación inmediata, sin la espera de 24 horas, a ver, Sí. este chico murió ahogado. Así mismo, Jorge. Entonces, eso es lo que establece esta ley. Es lo que vienen solicitando, digamos, insistentemente las familias afectadas, que es la ley que se necesita para iniciar un proceso de toma de conciencia y de política de Estado, digamos, con respecto a cómo encarar esta problemática, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en otros países, inclusive tienen software, hoy la tecnología es una gran aliada para estos casos. En el caso de las personas que, por ejemplo, si son niños que no regresan y que no aparecen y que no se puede dar con el paradero, hay tecnología que inclusive va actualizando, digamos, el rostro de esos niños que luego, al pasar el tiempo, se vuelven adolescentes, que facilitan la búsqueda y la posibilidad de en algún momento dar con el paradero de esas personas, ¿verdad? Y ellos cuentan de historias de personas que le pudieron encontrar después de cierto tiempo, después de años, inclusive ya con el rostro cambiado, pero gracias a toda esa tecnología. Entonces, necesitamos esta herramienta y celebramos que el Congreso y en este caso el Ejecutivo finalmente haya comprendido la necesidad de trabajar en esta línea, que es la que nosotros impulsamos. Agradecer nuevamente la confianza, porque realmente se tuvo la confianza y el acompañamiento político pleno de todos los colegas de la Cámara de Diputados. En esta segunda ocasión ya lo tratamos en mesa directiva, no vamos a volver a presentar, vamos a aprobar cuanto antes, y fue lo que sucedió, ¿verdad? Así que esperamos que esto realmente se pueda convertir en ley lo antes posible, Jorge. De esa estadística que manejas muy bien, de personas que se denuncian desaparecidas, ¿cuánto vuelven en porcentaje? Aproximadamente 50% es la tasa que se tiene que regresan a sus hogares. Con esta ley lo que queremos es por lo menos esa brecha ir disminuyendo, ¿verdad? Claro, primero, O acortando. para los casos de desapariciones no forzosas que tienen que ver con alguna cuestión doméstica, cuestiones económicas, cuestiones de salud, probablemente estas herramientas van a facilitar mucho el dar con el paradero de estas personas de manera mucho más rápida, ¿verdad? Y para las cuestiones de las personas que no regresan a sus hogares y que probablemente tengan alguna cuestión de desaparición forzosa, se crea el registro y ahí se debe implementar todo un mecanismo desde la Policía Nacional, principalmente de búsqueda específica para estos casos, para entender qué es lo que está pasando, Jorge, porque el Ministerio Público puede, digamos, tener una participación activa, si en este caso puede colaborar, pero cuando tiene un hecho punible concreto. En este caso, mientras no des con el paradero de esta persona, no tenés un hecho punible concreto de saber por qué no regresó, por secuestro, por lo que fuera, por intento de homicidio,
por lo que fuera, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es que justamente el Estado aborde un poco también la problemática de lo que ocurre, por qué niños, por qué niñas adolescentes de entre 11 y 17 años tiene algo que ver con, digamos, con sectores vulnerables, con el crimen organizado. Nosotros tenemos que entrar a proteger a nuestra gente y a nuestras familias, Jorge, y es lo que estamos buscando, y por eso también celebro que podamos visibilizar esta problemática, claro, porque esto no tiene estrato social. Yo en las audiencias que hicimos, y te voy a compartir en algún momento, teníamos la audiencia en el salón bicameral y teníamos familias de todos los estratos sociales, desde familias digamos, no sé, del colegio más chuchi de Asunción hasta del último rincón de la República, con la misma situación, un familiar que desapareció, que nunca volvió, que no saben por qué, que no entienden por qué, que eran jóvenes y que nunca pudieron tener una respuesta, algunas inclusive más de 15 años, ¿verdad? Hace más de 15 años. Por eso ese número de 30.000, que es lo que más o menos se establece, que ya en la era democrática, digamos, tenemos esta realidad de la que se está visibilizando ahora de manera mucho más intensa, y que particularmente nosotros como diputados, Jorge, lo tomamos con mucha sensibilidad, porque uno tiene que escucharle a estas familias y realmente no quiero estar en el lugar de ellos. No, realmente no quiero estar en el lugar de ellos. Ustedes van a trabajar, o sea, ¿se contempló trabajar con las asociaciones familiares? Sí, de personas desaparecidas. De hecho, en la ley que finalmente aprobamos, se le involucra a la Asociación de Familiares de Desaparecidos a través que designen un representante y que pueda trabajar en coordinación con el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, que la elevamos a categoría de Dirección Nacional para darle más fortaleza, para darle más presupuesto, para trabajar específicamente en esa área, y sobre todo porque estas familias están mucho más avanzadas, digamos, en cómo encarar esta problemática, porque ellos viven buscando ayuda nacional e internacional de todos los sectores, de todas las organizaciones. Entonces ellos tienen mucho que aportar y son, por supuesto, que los principales afectados e interesados en colaborar con resolver, digamos, y saber dónde está ese ser querido que nunca más volvió, ¿verdad? Internamente, dijiste, de paso, desde la policía, tiene una unidad especializada, pero con limitaciones en materia de recursos humanos y también tecnológicos. Entonces, supongo yo que con esto también se le va a dar más herramientas a esa unidad en particular de la policía, así como vemos incluso en otros países, en películas, sí, cuando hay un caso de persona desaparecida, como hay toda una unidad y un sistema de investigación permanente y constante. Permanente y constante, que hoy la Policía Nacional tiene digamos, la unidad de investigación de delitos, pero que tiene que ver con delitos ya establecidos, concretos, establecidos, y que pueden ser objeto de persecución penal. No en el caso de la desaparición de una persona que hoy no tenés un hecho punible concreto, que con esta ley sí le damos el marco de tratamiento. Establecemos que el Poder Ejecutivo, a partir de esta ley, debe prever los recursos necesarios para esta Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas. Eso tiene que ser más personal, tenemos que dotar de todas las herramientas necesarias. Eso lo vamos a, por supuesto, también hacer desde el Congreso. Vamos a continuar, digamos, el desarrollo de esta política para que, por un lado, estas familias se sientan realmente acompañadas, escuchadas, digamos, asesoradas por parte del Estado paraguayo, y para que también podamos como Estado saber qué está pasando en nuestra sociedad. Ese es el objetivo. A nivel regional, ¿cómo estamos? No sé si vieron ustedes. A nivel regional, te hacía mención de eso. O sea, la cuestión por ejemplo, del tráfico de niños. Es una realidad mundial, Jorge. Es una realidad mundial que le afecta a toda la región, o sea, en realidad es a nivel mundial una realidad que hoy presenta números alarmantes, y es por eso que nosotros tenemos que empezar a tener una política pública
enfocada específicamente en lo que tiene que ver con nuestros ciudadanos que están desapareciendo y que ya no regresan a sus hogares, ¿verdad? Hoy, lastimosamente, tuvimos estos casos últimos, el más grave y que yo creo que no existe un solo paraguayo que no se ha conmovido con lo que pasó con María Fernanda. Sí. Entonces, lastimosamente, tiene que darse y llegar a situaciones límites extremas como esa también, poco para que tengamos esa conciencia plena de la necesidad de tener estas herramientas que vos dijiste hace un año. Esto ya se debatió, lastimosamente no pasó el Senado, ¿verdad? Vaya uno a saber por qué razón, pero ahora uno supone que esto correría lo más rápido posible, diputado. Nosotros, así como decís, lamentamos que la ley anterior, en su momento, tal vez si ya teníamos una ley y ya teníamos un sistema de alarmas, a lo mejor podríamos haber tenido más chances en el caso de María Fernanda y en el caso en los casos diarios que tenemos, porque si hacer un cálculo rápido, Jorge, si nosotros tenemos hoy a junio aproximadamente entre 900 y 1000 denuncias, quiere decir que tenemos una estadística aproximada de 1 o 2 casos por día. Claro. Haciendo nomás Sí. un simple cálculo matemático, ¿verdad? Entonces, finalmente, bueno, tuvimos este suceso trágico que conmovió a toda la sociedad. Los padres de María Fernanda fueron al Congreso, fueron a la Cámara de Diputados, acompañaron la presentación del proyecto, ellos fueron por iniciativa propia y fueron en nombre de María Fernanda a solicitar, la aprobación de esta ley, justamente porque ellos, en nombre de María Fernanda, así como en el caso, por ejemplo, de la señora Isabel Stresky, que es la presidenta de la Asociación de Familias Desaparecidas del Paraguay, ella tiene un hijo desaparecido hace casi 3 años, estudiante de medicina, muchacho joven, y que de la noche a la mañana ella hasta hoy en día no sabe qué pasó de su hijo. Entonces, ellos finalmente sacan la fuerza, la fuerza necesaria Para que ninguna a otra través de familia este pase por dolor esto. pelear, digamos, por nuestras familias, para que no le sucedan a más familias, Sí. digamos, y que no tengamos que vivir el dolor que ellos a partir de ese día lo llevan de manera ininterrumpida y una angustia enorme, ¿verdad? Entonces, por eso en la ley te puedes fijar, el sistema de alarmas lo denominamos MAFE, ¿verdad? En honor a justamente a María Fernanda y a los padres de María Fernanda que estuvieron en la Cámara de Diputados acompañando el día que se presentó el proyecto, ¿verdad? Así es que lo que buscamos, Jorge, es cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestras familias, darle las respuestas a estas familias y darle la atención que ellos necesitan, que requieren y que se merecen por parte del Estado. Y esa es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Responsabilidad nuestra desde el Congreso, acompañarle a nuestra gente y por supuesto golpear las puertas que sean necesarias para que el Ejecutivo implemente y asigne los recursos necesarios para una realidad social que le afecta a miles de familias año tras año, Jorge. Es así mismo. Diputado, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta van a estar con nosotros César Ruiz Díaz, presidente de CETRAPAM. Cuarto bloque en Carao Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal 21 y 29. Estamos en vivo, 17 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Tema transporte público, ¿qué es lo que pasa? La semana pasada veíamos denuncias de supuestas reguladas por parte de los transportistas, reclamo al no pago del subsidio, habló el viceministro de Transporte, dijo que en realidad lo que se debe es 3,8 millones de dólares, no 9, ya se va a solucionar eso en un par de días, dicen desde el gobierno. Pero los empresarios del transporte hoy, ¿qué dicen? Vamos a hablar con ellos esta noche. César Ruiz Díaz de la CETRAPAM, presidente de CETRAPAM. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un placer saludarte y compartir el programa. Buenas noches, ingeniero. Y también está el ingeniero Andrés Mallada, consultor en ingeniería de transporte. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, muy bien. Encantado, un placer estar acá contigo.
¿Cuál es la verdad en torno a todo esto que se está diciendo? Regulada es una forma de presión, no se paga el subsidio, queremos cobrar subsidio y el ciudadano de vuelta paga la consecuencia. ¿Esa es la verdad? Bueno, la verdad es un poco más grave. A ver. La verdad es que acá tiene que haber un responsable, que es el Viceministerio de Transporte, de haber cortado una cadena de pago ya presupuestada, a fin de precautelar la previsibilidad que necesita el sector privado y dar la garantía y tranquilidad a más de 300.000 personas que a diario viajan con el sistema del transporte público. Ese es el corte que se hizo y se pretende entrar en tecnicismos como que se paga por mes vencido, pero por supuesto que es por mes vencido, y ya está vencido abril y está vencido mayo. Entonces, la solución no viene por buscar ese tipo de tecnicismo, sino buscar cuál va a ser la operación para que no vuelva a suceder. Esa es la situación real que hoy se está viviendo. ¿Cuándo se cortó eso? Cuando se cortó, dejaron de pagar lo que corresponde al mes de abril y dejaron de pagar lo que corresponde al mes de mayo. No nos olvidemos que estamos llegando a finales de junio. Oficialmente, ¿cuál fue la respuesta cuando ustedes hicieron el reclamo? No existe ninguna respuesta oficial. Ese es otro de los problemas que tenemos con la actual administración del Viceministerio de Transporte. Tenemos decenas de notas, de reclamos, tenemos notas denunciando manipulaciones a la planilla de la tarifa y nunca hemos obtenido respuestas. ¿Eso les obligó a ustedes a adoptar medidas más drásticas, como No. por ejemplo las reguladas? No, lo que nos obligó fue a una conferencia de prensa a objeto de dejar bien en claro que no era un reclamo sectorial, sino alertar de que era una situación que ponía en riesgo la operación de un sistema. Fue una acción que permitió que muchísimos empleados tengan sus salarios atrasados por 30 días. Hizo de que la asesoría jurídica empiece a hacer el análisis de la suspensión temporal de los contratos de trabajo, porque no hay posibilidad de seguir operando en estas condiciones. Y ahí quiero agregar algo, porque dije previsibilidad. Las 300.000 personas que viajan a diario en el transporte público tuvieron su primavera en el transporte, pero solamente en la época de la presidencia de Horacio Cartes. ¿Y por qué? Porque en su gobierno se compraron 390 buses de una sola vez. Eso creció a un número de 800 con inversión privada. ¿Y por qué se dio esa situación? Porque había previsibilidad, había seguridad jurídica y había una charla directa con la presidencia, de modo a que todo lo que se haga en transporte sea para beneficio del usuario. Hoy, con este viceministerio, se da todo a la inversa. No existen respuestas, no existen acciones, y de su origen a lo que vamos a nuestro día, en transporte público no han hecho absolutamente nada desde el Viceministerio de Transporte, que es la autoridad de aplicación. Ingeniero Maliá, tú que menciona Ruiz Díaz, el gobierno al que hizo mención que se renovaron las flotas, ¿por qué se dejó de hacer eso? Yo quisiera explicar técnicamente, porque esa es mi función y ese es mi rol y a lo que yo me dedico. Quisiera hacerlo en un lenguaje lo más sencillo posible. Existe un decreto que establece el pago de la remuneración del servicio, y ese decreto establece cómo se calcula la tarifa técnica. Esa tarifa técnica básicamente está compuesta por lo que el pasajero abona en forma directa y lo que el gobierno paga por el pasajero, complementa. El decreto dice la tarifa técnica es, voy a hacer un ejemplo para que sea fácil de que lo asimilemos, 5.000 guaraníes. 2.300 va a pagar el pasajero y nosotros vamos a pagar por el pasajero 2.700.
Creo que está claro eso. Sí. ¿Por qué eso? Porque se busca de que haya un equilibrio en la micro y macroeconomía del país. Entiéndase lo que la canasta básica, el sueldo, el salario mínimo, una serie de cuestiones. Y se entiende de que es una inversión social, de que va a haber una rentabilidad social a partir del momento en que se le subsidia al pasajero. A partir de ahí viene lastimosamente un malentendido y una manipulación y unos términos y explicaciones que son bastante confusas con relación a lo que es el subsidio. Básicamente, entonces, ¿qué es la tarifa técnica? La tarifa técnica se calcula absolutamente todo lo que es costo a través de la planilla, que está establecido, que es un método que se adoptó del Brasil, que actualmente es de la Asociación Nacional de Transporte Público del Brasil, y tiene su metodología. Se colocan todos los costos, vamos a lo más básico y elemental, que es combustible, sueldo, lo que es IPS, lo que es inspección técnica vehicular, impuestos, todo tiene que estar registrado, y se registra porque hoy la información es totalmente, hasta se quiere, online. O sea, si se quiere, se tiene todo lo que es los componentes del costo. Ese costo del sistema en la que se establece, ¿por qué se sabe el costo? Porque se sabe cuántos vehículos operan. ¿Por qué se sabe el costo? Pues se sabe cuántos pasajeros se transportan. Entonces, cuando vos tenés todo ese costo, en el cual se incluye la depreciación del vehículo, la remuneración del capital, o sea, ¿qué es la remuneración del capital? El préstamo que vos haces y que te cuesta por tener el préstamo para pagar mensualmente, y una rentabilidad que está en torno entre 6 y 8%. ¿Por qué es lógico? ¿Por qué es lógico? Porque es un transporte público que el gobierno concede a través de una licitación o un contrato para que particulares lo hagan en su lugar. Es una responsabilidad del gobierno. Entonces, se establece que para que se pueda cubrir este costo, se ve cuántos pasajeros se transportan. Esa cantidad de pasajeros se divide por la cantidad de una manera sencilla, te lo explico, y eso determina la tarifa. Esa tarifa da 5.000 y el gobierno dice, no le podemos trasladar 5.000 guaraníes al pasajero. Vamos a cobrarle 2.300 y 2.700 nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un mecanismo de un subsidio en la que actualmente se calcula semestralmente, se establece una tarifa semestral. ¿Por qué se establece una tarifa semestral? Para que no haya este problema de atraso 1 o 2 meses que se tenía ya en el gobierno anterior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando voy a tener la tarifa semestral, se supone y se acordó, tengo entendido, de que en los primeros días del mes siguiente ya se paga el anterior. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el gobierno no paga lo que le corresponde al pasajero, se crea este caos. Y esto viene sucediendo sistemáticamente. Entonces, ese es el gran problema. Acá lo que hay en realidad no es una regulada, o sea, la consecuencia de lo que se llama regulada es una regulada que viene del pago del subsidio, del cual yo concuerdo con César, el responsable es el Viceministerio de Transporte. Pero vamos a tratar de colocar las cosas exactamente como son, llamar por su nombre y entender en qué consiste la tarifa técnica del subsidio y en qué consiste la regulada y de dónde viene la regulada. En este momento nosotros tenemos una regulada de pago de subsidio. Yo lo digo y lo defino técnicamente basado en el decreto, lo que tiene que ser y el concepto. Entonces, es fácil acusar, es fácil decir lo que está mal. Entonces, ¿pero cómo se hace? El subsidio es del pasajero para el pasajero. A ver, entonces, se le tiene que dar directo al pasajero y se termina toda esta cuestión. Esa es mi opinión técnica. Regulada, dice Mallada, pero por el no pago de lo que respecta a los subsidios. Pero en la práctica sí existe. ¿Por qué les cuesta asumir, César, eso? Yo entiendo, claro que es una consecuencia. Por eso yo te preguntaba si ustedes le expresaron su preocupación al viceministro y dijiste, enviamos notas, reclamos, no tuvimos retorno, etcétera, etcétera. Entendemos perfectamente. Pero la manera en que ustedes tienen para hacerse sentir y presionar es regulada. Entonces eso no es ingenioso tampoco echarle la culpa al sector, sino esa es la consecuencia. Coincidimos, pero de que sí es una regulada, que le afecta al ciudadano.
Sí, entiendo. Y eso es lo que siempre se dice, están regulando, están regulando. Sí. No existe nada más necio que decir que el transportista está atajando los camiones en sus paradas cuando lo que necesita es salir a alzar pasajeros porque eso es lo que le va a generar la renta, la rentabilidad. Lo que hoy sucede en el sistema es de que están trabajando solamente 1.500 buses de los 1.796 que componen la flota. Porque vos tenés un 15% de la flota que está fuera de operación por falta de mantenimientos, pago de repuestos. Entonces, eso es lo que se siente. La gente dice, saquen más colectivos. Todos los colectivos están en la calle trancados, así como todos estamos trancados en los automóviles en las horas pico. Porque no se ha tomado ninguna medida que pueda beneficiar o dignificar el viajar de la gente, como por ejemplo, carriles exclusivos, semáforos inteligentes, ondas verdes, paradas cada 500 metros. Pero nos encontramos con que este viceministerio ni siquiera tuvo la capacidad de sostener el único carril exclusivo que se había armado en gobierno anterior. Porque hoy vos pasás por la Transchaco y es una verdadera vergüenza. Es lugar de moto, motochorro, motocarro, camión cisterna, lo que sea. Lo que menos circula ahí es el transporte público. Y entonces eso a nosotros nos preocupa, porque nos demuestra de que no existe una capacidad de gestión, porque no hemos visto nada. Y no es el tema de la regulada. Otra gente viene y te dice, tienen que poner más colectivos en la calle, saquen 100 colectivos. Y digo yo, cada colectivo tiene 12 metros, multipliquemos por 100 colectivos, ¿cuántos metros más vamos a atascar el tránsito? Acá el problema es la negación desde el Viceministerio de Transporte de hacer las cosas como se deben de hacer y utilizar como argumento la mentira. Ese es el grave problema. ¿Por qué? Porque se está mintiendo. Y la mentira termina cayendo muy rápido. Hoy leo nomás un matutino de que decían de que nosotros estábamos pidiendo 30% de aumento en el precio del pasaje. Y esa es una mentira, que el que lo dijo se tiene que hacer cargo. No existe un solo documento donde puedan decir de que he firmado solicitando un 30% de incremento. Sí existen muchísimas notas donde solicitamos que se reúna la comisión técnica. ¿Por qué? Porque uno de los puntos, Jorge, y esto es importantísimo, uno de los puntos que reclamamos es el respeto institucional. Se genera la reunión, no se aprueba la tarifa porque no hay consenso y el viceministerio eleva el informe a la señora ministra y le hace firmar la resolución, inclusive expresando ya que hay unanimidad y tenemos las actas donde dice que no hay consenso. Entonces, esa no es una manera limpia de actuar, no es una manera decente ni ética de actuar con el sector. Cuando que de boca para afuera se dice que lo que se tiene que precautelar es el interés general de la nación, que son los pasajeros, desde dentro del viceministerio hacen totalmente lo contrario, porque finalmente, con todo lo que hacen, terminan castigando al pasajero. ¿Por qué? Por lo que vos dijiste. Porque nosotros somos una consecuencia de su inacción, de su incapacidad, de sus mentiras. Nosotros no fijamos el precio del pasaje, nosotros no fijamos los montos de subsidio, nosotros no decimos cuándo se va a pagar el subsidio, nosotros no decimos cuántos buses tenemos que tener, nosotros no decimos por qué calles tenemos que circular. Todo lo decide la autoridad de aplicación y nosotros somos la consecuencia. Pero nadie se puso a pensar, te hablan de buses chatarra, de regulada. Alguien se puso a pensar y salir a mirar lo que son los cráteres lunares por los cuales circulamos. Dejemos de lado Mariscal López, España, las avenidas principales. Invito a que la gente vea lo que son en los fondos de limpio. Terrible. Y eso genera una degradación del sistema del transporte público. Una hoja de elástico cuesta 2 millones de guaraníes. ¿Sabes cuánto te paga el Viceministerio de Transporte para el mantenimiento de estos buses? 8 millones de guaraníes. Con una hoja de elástico estás consumiendo todo el rubro. Entonces, ese es el punto que se tiene que subsanar. ¿Hablaron de paro ustedes? Lo que dijimos fue que las medidas se iban a dar dando gradualmente hasta que la gente ya no pueda seguir.
Pero el viernes el viceministro Fernández dijo se va a cumplir con el compromiso. Hoy la deuda, tema subsidio, es 3,8 o 9 millones de dólares. No, no, es 3,8 es solo lo de abril. Hay que sumarle... Hay que sumarle lo de mayo. Por eso, no importa lo que digas, sino cómo lo digas. Ahí no hay, ahí hay media mentira. Y ese es el problema, tratar de ocultar el sol con un dedo. Y el resultado está en las calles. A ver, hoy tenemos esta realidad que cada tanto se da. El problema del subsidio, ustedes abiertamente, acá el ingeniero ya dijo, a nosotros no, o sea, no nosotros, el sector, nos conviene que se le traslade directamente al usuario. Usted dijiste en varias oportunidades, nosotros no queremos el subsidio, paguemos el precio real. Porque al final nosotros somos los malos que los empresarios que cobran subsidios millonarios, etcétera, etcétera, y el servicio no está a la expectativa de lo que la gente quiere. Yo creo que esto ya hemos debatido tantas veces. Mirando un poco para adelante, el sistema de renovación del servicio del transporte público, que ya está hoy en poder del Ejecutivo para hacer algunos ajustes y su presentación formal en la instancia natural de debate, el órgano legislativo, ¿ustedes están de acuerdo con ese proyecto? Que habría un antes y un después, en teoría, de los que dicen con la implementación de ese sistema. Yo defino este sistema de transporte público como un enfermo en terapia intensiva. Esta enfermedad es obvia y cuando un enfermo va a ser tratado en un hospital, lo primero que se pide son los antecedentes, ¿verdad? Si nosotros miramos los antecedentes de este sistema, hace 10 años teníamos en torno de 45% de la gente que se movilizaba en transporte público. Hoy, en el año 2025, tenemos en torno de 15% que va bajando estrepitosamente y si llevamos en cuenta el último informe del Banco Mundial, ya 8% nomás usa el transporte público. 1000 unidades, como dijo César, desaparecieron desde el año 2013-2014 al año 2025. Más de 20 empresas, en torno de 24 25 empresas desaparecieron. Yo creo que hay cuestiones que uno puede llevar en cuenta, ciertos principios. Yo siempre llevo en cuenta el principio de una enseñanza de un maestro que dice que por los frutos se conoce un árbol. Que un árbol bueno no da frutos malos. El fruto que estamos teniendo es pésimo. Nosotros estamos encaminados a ser la primera área metropolitana del mundo que va a quedar sin transporte público, así como estamos. Y ahí entra lo que vos estás diciendo y lo que estás preguntando. Hay un proyecto, un anteproyecto en este momento de ley de una reforma. Y claro que es necesaria una reforma si este sistema que está en terapia intensiva necesita una cirugía profunda, ¿verdad? Una cirugía como si fuese un corazón, ¿verdad? A pecho abierto, como se dice. Una cirugía realmente muy delicada. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés un paciente tan delicado? Primero tenés que ver cómo haces para mantenerlo con vida. ¿Cuáles son las características de ese paciente para que vos le puedas recomendar la cirugía? Acá hay un problema grave. Esta cirugía mayor que se quiere hacer, que es la de la reforma del transporte, que está muy bien, pero esto en la mejor hipótesis, va a comenzar a funcionar dentro de 3 años. ¿Por qué? Porque si vos querés hacer como está planteado en el anteproyecto, tenemos que tener sistemas troncales y alimentadores y solamente algunas empresas. Para que eso suceda, justamente tenés que tener las vías correspondientes y tenés que tener limitado desde dónde arranca hasta dónde se va, porque no podés hacer circular buses 0 kilómetros, ya sean eléctricos o no, por los caminos que tenemos en las compañías y en los barrios del interior. Entonces, es imposible, se tiene que hacer una reforma completa en lo que se refiere a infraestructura vial. Se tiene que tener paradas y se tiene que tener la tecnología. Y no solamente eso, sino una institución fuerte que tenga personas idóneas y capacitadas en la cantidad y en la calidad. No lo tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos en torno de 2 o 3 años que este paciente tenemos que mantenerlo con vida. Y esta cuestión del subsidio que se está hablando, de que está atrasado, yo les tengo una pésima noticia.
Ni si pagase todo, ni si pagase. Disculpe, pero tengo la plena convicción y le firmo donde quiera y con quien sea. Se paga abril, se paga mayo, se paga junio y reciben. Es agua en tierra seca. Es agua en tierra seca. Para la semana que viene ya van a estar otra vez con el mismo drama de que no les alcanza, porque la recaudación hoy en la calle cubre apenas el 45 al 55% y se espera el otro 40 o 50% que falta y el empresario va invirtiendo, va gastando. Esto que se le tiene que pagar es lo que ellos ya gastaron, Claro, lo que ellos deben. Entonces, ¿qué pasa? Pero por eso justamente hablamos de un sistema de renovación. Claro, sistema Ahora, de renovación, pero mientras que vos tenés un sistema de renovación, lo primero que tenés que hacer, si ya está presupuestado, si ya contás con el dinero, ¿por qué atrasar 3 meses? Porque por lo menos nos vamos a eso. Y aparte de eso, ya comenzamos a hacer sistemas que sean realmente válidos. Pero lo primero es lo siguiente, si vos tenés un gasto, si vos tenés una inversión, para que el sistema funcione, lo que se le paga tiene que retribuir el servicio. Eso es elemental. Y todo lo que se diga, todo lo que se hable, realmente es una flor de charlatanería, una tristeza y realmente lamentable. Es lamentable cuando no se habla de lo que realmente se tiene que pagar y se tiene que pagar por mes vencido. Comencemos por eso. Después hablemoslo. Si no, no tiene sentido. Siguiendo con tu ejemplo, un paciente está en terapia intensiva, está entubado, le queda sacar va a morir. Así es, así es. Este sistema, ¿ustedes acompañaron, se sentaron, debatieron sobre esto, César? Nunca te escuché hablar al respecto. Esta ley, este proyecto de ley se hizo entre 4 paredes. Tuvimos muy poca participación hasta que pusieron bajo nuestro conocimiento a través de un link en donde nos permitimos hacer algunas sugerencias. Desconocemos si esas sugerencias han sido tenidas en cuenta o no, pero tomamos la definición de que este proyecto de ley es un cúmulo de papeles fríos que no tienen sentimiento. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros no vamos a mejorar un sistema metropolitano de transporte público con una ley. De ninguna manera, porque podemos tener leyes que no son aplicables, por ejemplo. Se necesitan de ingenierías de transporte, de modo que los pasajeros puedan ver de manera inmediata y no esperar 4 o 5 años lo que va a llevar esta ley. Donde tenemos 2 problemas. Este gobierno ya no lo va a ver y desconocemos si el gobierno que venga, sea quien sea, está de acuerdo con ese proyecto, como sucedió con Metrobús, por ejemplo. Entonces, hay que sentarse en una mesa con interlocutores válidos, y no con gente que no tuvo la capacidad de sostener, como te dije, un carril exclusivo y que no tiene la capacidad de dar la cara y decir, sí señores, estamos atrasados por ABC de motivo, y se trata de mentir y tirar toda la basura debajo de la alfombra. Ese porcentaje, ingeniero, que dijiste, 45% bajó al 10% de gente que usa el servicio de transporte público. Hoy tenemos categórica y contundentemente, de acuerdo con el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tenemos 17%, eso fue en el año 2023, lo entregaron en el 2024. De acuerdo con los estudios de la COICA, ¿verdad?, también está aproximadamente eso. Pero el Banco Mundial vino hace 2 meses y dice que estamos en el 8%. ¿Cuánto teníamos? 45%. Nosotros, si partimos del año 2000, teníamos 50%. 2000. En 25 años estamos matando. ¿Qué podemos decir? Todo esto que se dice es una falacia total. Nosotros tenemos que concentrarnos en el paciente que está muriendo. Por Dios, tenemos. Y aparte de eso, es el ciudadano. Esto no es una cuestión de pulseada entre el sector empresarial y el gobierno. Acá tenemos que ser sensibles con el pasajero. El transporte público es transversal a todas las otras actividades. Salud, educación, trabajo. Es una vergüenza. Y ¿sabes qué es lo más triste? Lo más triste de todo. ¿Dónde está la cámara? Acá, ¿verdad? Sí. Lo más triste de todo esto es que es fácil y barato la solución. Es fácil y barato. Lastimosamente, tenemos una pésima administración y gerenciamiento de este sistema. El sistema no es complicado. Pensemos de la siguiente manera, tenemos menos de 2.000 ómnibus que se tienen que controlar. Nosotros como país,
como sistema y con todo lo que tenemos de billetaje, todo lo que tenemos de cámara, todo lo que tenemos de semáforo inteligente, todo lo que tenemos de radar, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos controlar 2.000 ómnibus, no podemos tener esa capacidad de control. No, es imposible. O sea, no nos pueden hacer creer de que no, porque eso lleva tiempo, no, porque tenemos que entender que esto tiene su sistema. Por favor, este tema comenzamos, está presupuestado porque está previsto cuánto cuesta mes a mes. Y cuando vos no cumplís con eso, es lo que está pasando. Estamos degradando, estamos matando este sistema, pero suena así, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es que el pasajero está sufriendo, se le está realmente denigrando como ser humano. Y no solamente al pasajero normal. Y yo siempre pienso en las personas que tienen problemas de discapacidad, problemas de obesidad, en la mujer que está embarazada, en la mujer que tiene que salir con sus hijos, ¿verdad? En la persona que tiene problemas de columna. Esos son los que están sufriendo porque es imprevisible qué hora va a venir el ómnibus. Tienen que esperar 1 hora. El viaje es tremendo, es complicadísimo. Después, a partir de cierta hora, ¿por qué a partir de cierta hora no hay vehículos? Porque realmente el costo es elevadísimo. Entonces, hasta cierta hora y en ciertos itinerarios privilegiados. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que recurrir al taxi, caminar o de lo contrario a un sistema de plataforma. Y porque supuestamente no se le quiere hacer pagar más que 2.300, 3.400, se le sacrifica a que tenga que pagar 15, 17, 20.000 guaraníes para completar. Y lo que estoy diciendo, todos lo sabemos. No estoy hablando de... todo lo que yo quiero hablar es de cosas obvias, cosas que es imposible de negar y que lo vivimos y que todos los que nos están viendo saben de lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir eso? Entiendan bien, fíjense esta tremenda irresponsabilidad. Y es no sé, hasta ahí no me voy a decir para no ofender, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede ser que en el año 2000 el pasaje haya estado en 2.300, 2.200? 25 años después estamos en 2.300. Estoy hablando de lo que se abona en la calle. No hay absolutamente nada. Esto, voy a dar otra pequeña solución si se quiere, ¿verdad? Esto hay que aumentarle en cierta forma la tarifa al pasajero y también para que se pueda entonces disminuir un poco el subsidio, ya que hay tantos problemas para disponer de algo que está presupuestado. Pero es una paradoja, porque si vos le aumentás el pasaje o el precio de lo que paga el pasajero, va a gastar menos. Porque el hecho de que se le inyecte más capital de giro diariamente al sistema hace que mejore, hace que vos tengas más disponible tu vehículo y que no tengas que necesariamente recurrir a estar pagando otro sistema. Es una paradoja. Aumentás la tarifa para que el ciudadano pague menos. Ingeniero, te agradecemos tu tiempo. Muy interesante, hemos seguido debatiendo sobre este tema. Gracias. Okay. César Luis Díaz, yo pensé que había un consenso con este sistema, que el anteproyecto dio. Pensé que había consenso entre principalmente ustedes, que son los protagonistas de esta historia, pero ahora me decís que aportaron ustedes, todavía no sabemos porque no se presentó todavía el proyecto final, no sabemos si esos aportes de ustedes se tuvo o no en cuenta. Y es la misma situación de lo que hablamos al principio. Notas presentadas, denuncias de manipulaciones, sugerencias, opciones, pensamientos de un sector que conoce lo que hace, pero no sabemos si se van a tener en cuenta o no se van a tener en cuenta. Entonces, es muy difícil construir sin que estén involucrados todos los actores en el escenario. Si se paga el subsidio esta semana no hay paro. Es que nosotros no dijimos luego que vamos a parar. Lo que dijimos fue de que si sucede un paro, va a ser un paro natural. Y me dijeron, ¿qué es un paro natural? Es como cuando le sacas a un enfermo terminal el respirador. César Luis Díaz, gracias por tu tiempo. Un placer y mis respetos. Última pausa, venimos y cerramos el programa.